saludo muy especial a todos quienes participan en este diplomado. En esta oportunidad queremos tratar el módulo sobre la asociatividad solidaria, su desarrollo y sus perspectivas. Para abordar este módulo se tratan 4 bloques principales. El primero se refiere a la fundamentación filosófica e histórica de la asociatividad. El segundo tratará sobre el tema de la solidaridad como espacio de construcción de ciudadanía y su expresión constitucional y legal en el caso colombiano. Tercero, trataremos sobre el desarrollo de las distintas expresiones organizativas de orden económico con fines solidarios. Y finalmente, abriremos un poco la discusión en torno a diferentes alternativas para la transformación económica. Empecemos entonces con el tema de la fundamentación filosófica e histórica de la asociatividad. En primer lugar, hay que partir de considerar que los seres humanos somos seres sociales por excelencia. De ese axioma que produjo Aristóteles hace un poco más de 2500 años, nace la expresión sociabilidad humana o de la ley de la sociabilidad humana. Y parte de considerar que por efecto de la evolución de la especie humana considera como fundamental el ejercicio de procesos de asociatividad que inician primeramente en los espacios locales propios de cada familia o de cada clan, si se quiere, de cada tribu o de cada localidad territorialmente definida, y que avanza hacia la construcción de comunidades y ciudades de enorme tamaño. Ese proceso, que ya fue previsto por los filósofos griegos, es un proceso que se ha mantenido permanentemente en evolución durante todos los tiempos de la organización de las comunidades humanas. Podemos decir que el devenir de la sociedad humana y lo que podríamos denominar el progreso son el resultado de la formación de comunidades creadas a partir de procesos asociativos, comunidades de semejanza, comunidades que construyen objetivos comunes y que se establecen al interior de comunidades diversas, territorialmente definidas, para alcanzar, mediante el trabajo, esos objetivos comunes. Esa dimensión de la asociatividad significa que las civilizaciones se han construido a partir de las integraciones humanas a través de agrupamientos organizados que van de lo local hacia expresiones mayores de organización. Pero esos procesos iniciales de organización primitiva que definían claramente la forma de asociatividad entraron en crisis por efecto de la formación de poderes individualistas o de la formación de procesos de conflicto por los territorios, por los espacios, por los recursos naturales. Y eso que debería ser un ejercicio normal de la especie humana empezó a deshacerse. Por eso, desde la misma antigüedad, se formaron unas asociaciones que podríamos llamar de resistencia, con el objeto de mantener la perspectiva de la construcción de la sociedad
y del logro de sus capacidades para la supervivencia a través de asociaciones de personas, fundamentalmente por oficios, por profesiones o por semejanzas de residencia. Esas asociaciones fueron muy fuertes en las sociedades egipcias, en las griegas, en las del Medio Oriente y obviamente en los comienzos del Imperio Romano. Pero con la disolución de este imperio también se produjeron desintegraciones de las asociaciones humanas. Y en la medida que se iba disolviendo y ese imperio se iba subsumiendo en las expresiones culturales y económicas del norte de Europa, nuevamente aparecen otras expresiones de agrupamiento que tratan de resolver las crisis, que tratan de resolver las necesidades de las personas, y aparecen lo que podríamos llamar las primeras expresiones de los agrupamientos humanos de orden solidario de los últimos siglos. Estos agrupamientos que se producen con la disolución del Imperio Romano e igualmente con la disolución del modo de producción feudal, dan origen a una serie de organizaciones que todavía hoy tienen expresiones que nacen de esos tiempos. Entre ellas están las sociedades de socorro mutuo, las sociedades de artesanos, están lo que podríamos llamar las cofradías, etc. Pero esos agrupamientos históricamente comprenden una mejor formación a partir de la Revolución Industrial. Por el año 1770 se transforman las condiciones de producción y empiezan a aparecer las dominancias del modo capitalista de producción y obviamente las contradicciones que allí están expresadas entre obreros y patronos, o entre aquellos quienes detentan el poder del capital y los que detentan el poder del trabajo. Y en ese proceso nacen resistencias nuevamente que básicamente para comienzos del siglo XIX se refieren a tres formas de organización. Una primera, que fueron las sociedades de socorro mutuo, que se convirtieron en las mutualidades de artesanos y de obreros. Una segunda fueron las organizaciones cooperativas, que produjeron escenarios para lograr una mayor racionalidad de las economías de los trabajadores. Y finalmente, las asociaciones sindicales, que pretendían la defensa del trabajo y una mejor remuneración. Es así que se da origen ya en el mundo contemporáneo a dos grandes variantes de la economía solidaria. De un lado, el cooperativismo, del otro lado, el mutualismo. En el caso del mutualismo, esas expresiones organizativas se dirigen fundamentalmente hacia los grupos artesanales o hacia obreros de un mismo oficio y buscan fundamentalmente resolver problemas de previsión y seguridad social. El capitalismo no había previsto o no tenía definidas claramente la forma de resolver las necesidades de salud, las precariedades en ese sentido de las familias y otros aspectos de orden catastrófico, por ejemplo. Por eso las mutualidades entran a resolver eso de manera directa y autodependiente, para que los trabajadores pudieran acceder a esos beneficios del progreso humano.
Y en segundo lugar, se da la expansión de las cooperativas. Las cooperativas nacen principalmente en el mundo inglés, en el Imperio Británico, y están conformadas principalmente por trabajadores que sienten las circunstancias de la explotación o de las crisis económicas del capital. Y es cerca a Manchester, en la población de Rochdale, que se produce la primera gran cooperativa exitosa, la cooperativa de los pioneros de Rochdale, basada en el valor de la equidad. Y sobre la base de esa cooperativa inicial, exitosa, se fueron produciendo otras expresiones de organización cooperativa en Europa y en todos los continentes. Principalmente en Europa, obviamente, se constituye con base en la primera expresión de cooperativas de consumidores, las cooperativas de servicios, de ahorro y crédito, las cooperativas comercializadoras de productos agropecuarios, las cooperativas de producción y trabajo autónomo y autogestionario, y muchas expresiones comunales que podríamos llamar de integración cooperativa para el disfrute de la vida por parte de comunidades locales. Cada una de esas expresiones se desarrolla en el tiempo y van configurando lo que hoy es el mutualismo mundial, con sus particularidades en Asia, en Europa o en América, y lo que es el cooperativismo mundial con sus historias en los viejos continentes, en África y en este nuevo continente nuestro. Queremos en este segundo momento tratar el tema de la solidaridad como espacio de construcción de ciudadanía. Pero más allá que la simple expresión de solidaridad, se refiere a la posibilidad de crear formas de organización económica con dinámica solidaria para que posibiliten la construcción de la ciudadanía. Y en ese entorno es necesario precisar que las asociaciones no solamente son un fenómeno histórico o una variante filosófica del mundo griego, sino que las asociaciones, desde la Revolución Francesa, o la asociación humana como tal, es un derecho de los seres humanos. Y ese derecho corresponde a la facultad libre y voluntaria que tenemos cada uno de los miembros de la especie humana, de actuar en común con los otros para alcanzar objetivos de mejor vida y de felicidad. Esto es, existe la posibilidad a través del derecho de asociación de construir múltiples formas de organización para el disfrute de la vida, pero sobre todo para vivir y construir los medios de vida. Y esas asociaciones, en términos de derecho, se constituyen en lo que llamamos personas jurídicas. Y las personas jurídicas son de muy diversos tipos, dependiendo de los intereses y de los objetivos comunes que se tratan, dependiendo de los grupos humanos que hay allí. Pero en todo caso, lo que se busca es que se disfrute ese derecho de asociación. Y eso está expresado claramente en la Constitución Política Colombiana en el artículo 38. Esto es, las formas de organización económica solidaria como expresiones prácticas de la asociatividad humana
son respetadas y son definidas como parte del derecho humano de la asociación que se encuentra en la Constitución Política colombiana. Y existe cantidad de jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional, que conduce a exigir a los poderes públicos la defensa permanente de la asociatividad humana, pero particularmente partiendo de considerar lo que establece el artículo 58 de la Constitución Política. Esa defensa parte de considerar la necesidad de que promuevan estas formas de organización y las protejan. Es decir, la jurisprudencia colombiana establece no solamente unas claridades sobre la libertad de asociación, sino sobre la necesidad de que los poderes públicos garanticen la promoción, garanticen la protección y el fortalecimiento de estas organizaciones. Desde esas bases conceptuales de lo jurídico, se puede señalar entonces que se crean unos espacios de construcción de ciudadanía a través del ejercicio de la solidaridad o del ejercicio de lo que la Constitución señala de formas asociativas y solidarias de propiedad. Y esos aspectos conceptuales están relacionados con algo que denominamos la solidaridad social. Las empresas de economía solidaria, en sus dos vertientes principales, mutualidades y cooperativas, son espacios para construir solidaridad social. Son espacios para hacer posible el contrato social para que vivamos felices y en convivencia. Son espacios para que garanticemos que nuestros derechos llegan a donde llegan los derechos de los demás y que para traspasarlos necesitamos un contrato de convivencia, un acuerdo, acuerdos que generalmente se producen a través de las asociaciones humanas. La asociatividad, pues, es un ejercicio de ciudadanía. La asociatividad es un ejercicio mediante el cual los seres humanos podemos construir una mejor sociedad. La verdad es que desde el orden político, la sociedad civil tiene que fortalecerse de manera permanente para poner barreras al mal ejercicio de los poderes públicos. Y esa asociatividad, y es la asociatividad, la que hace posible el perfeccionamiento de la sociedad civil. Entre más asociaciones humanas tengamos, de todos los tipos posibles, podemos tener una mejor sociedad civil y una mejor forma de mantener la convivencia entre los seres humanos. Con base en los procesos de asociatividad del mundo antiguo o del mundo medieval, se producen entonces las diferentes formas de asociatividad solidaria del mundo contemporáneo. Ya he mencionado que están basadas fundamentalmente en dos grandes variantes, que son las asociaciones mutuales y las asociaciones cooperativas. Hoy en día, ese tipo de expresiones organizativas están logrando gran incidencia en el mundo entero. Las respuestas a las crisis recurrentes del capitalismo se sostiene hoy en la posibilidad de resolver los problemas económicos y de sostenibilidad de las poblaciones a través de las formas de economía solidaria. Es por ello
que los tratadistas y especialmente los economistas de los últimos tiempos han considerado que esta es una alternativa económica para resolver los problemas que se formulan desde otros modos de producción, sean capitalistas o no. Las mismas instituciones multilaterales del mundo proponen incentivar permanentemente estas expresiones organizativas como formas alternativas para alcanzar el progreso de los pueblos y mejorar las condiciones de vida de las gentes de todos los países. En esa perspectiva de construir alternativas para el bien común, para la sostenibilidad de la especie y obviamente para mantener en construcción la sociedad civil, se ofrecen entonces estas formas de organización como alternativas para el desarrollo humano. Y es por eso que hoy se producen debates interdisciplinarios frente a diferentes caminos a seguir, sobre todo porque es necesario que, partiendo de las consideraciones culturales, de las vocaciones productivas, de las potencialidades que tienen los pueblos, se vayan encontrando alternativas económicas que se adapten al propósito del mejor vivir o del buen vivir. Y existen entonces muy diferentes caminos alternativos. Entre ellos está obviamente el camino alternativo de la economía popular, de la economía que busca construir medios de supervivencia con el esfuerzo propio y familiar a través de lo que llamamos la informalidad. Ese es un camino, sobre todo en muchos de los pueblos latinoamericanos. Pero también está el camino de las comunidades indígenas o de los pueblos primitivos, que a través de la propiedad común de la tierra y de los recursos naturales tratan de mantenerse en el tiempo como etnia y como cultura. Y está el camino, obviamente, de las economías solidarias, que recogen múltiples expresiones de organización productiva por profesiones, por oficios, por territorios. Y también tenemos los caminos de la economía colaborativa, que son aquellos que se expresan fundamentalmente alrededor de los desarrollos tecnológicos para compartir procesos productivos, consumos, dinámicas de creación de empresas, etc. En conclusión, podemos decir entonces que la asociatividad y las formas que la concretan, que denominamos asociaciones, lo que pretenden fundamentalmente es construir una sociedad humana más sostenible y más feliz. Que hagamos, como lo planteaba Aristóteles, posible la autosuficiencia para lograr la vida más perfecta posible. Pero la asociatividad se hace más perceptible cuando se produce en los términos de la localidad. Es decir, que hoy como en la antigüedad, las expresiones de economía solidaria son expresiones de organización humana para sostener la economía desde los ámbitos locales y microrregionales. Y para hacer posible que desde el esfuerzo de trabajo de todos los componentes sociales de esos territorios
podamos construir una sociedad más sostenible y con mayor felicidad. Muchas gracias.